Bienvenidos y bienvenidas, amados hermanos en diferentes países, ciudades, y muchas gracias por preferirnos, por escucharnos, por seguirnos nuestro canal YouTube del Radio La Voz del Paraíso. Estamos ya aquí una vez más para seguir estudiando la palabra de Dios, y esta vez ya vamos a estudiar los eventos de la Biblia, ¿no? Los 12 eventos que está en el libro donde ustedes lo tienen, y los hermanos que no tienen igual pueden seguir estudiando con la palabra de Dios, ¿no? Ya hemos estudiado los 4 evidencias, ahora nos toca ya presentar los eventos. ¿Qué es los eventos? Siempre hemos dicho, es el día del Señor, donde vamos a estudiar, amados hermanos. Siempre debemos recordar, este primer evento se llama el rapto de la iglesia. Muchos hermanos, dicen el arrebatamiento, el rapto es lo mismo. Bueno, yo respeto, pero no comparto, ¿no? Cada uno tiene su razón, cada uno tiene su derecho de pensar, de estudiar y así. Yo solamente le voy a mostrar la palabra de Dios como está y con las evidencias que ya hemos presentado, y lo vamos a seguir estudiando la palabra. Bueno, algunos hermanos dicen también que la Real Academia de Lengua es lo que ha hecho de unir una sola palabra. Te cuento, mis hermanos, y con todo respeto, yo no sigo a la Real Academia de Lengua. Yo lo que me voy es a la palabra de Dios. Entonces, el rapto es una cosa, el arrebatamiento es otra cosa. ¿Y qué más podremos decir, hermanos? Esto que estamos viendo, que estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a presentar ya el primer evento maravilloso, que es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Entonces, vamos a girar nuestra cámara ya para ir viendo los versículos y capítulos de la Biblia, igualmente viendo las imágenes también. Vamos a girar. Ahí lo tenemos ya en nuestra pantalla, amados hermanos, y primero lo estamos viendo es el primer imagen que nos ayuda a ver, que es la imagen donde está tocando la trompeta, ¿no? ¿Qué significa? Está tocando la trompeta, que nos ayuda la carta del apóstol Pablo del 1 de Corintios 15:52, ¿verdad? Tenemos en el segundo imagen la humanidad yendo hacia arriba, yendo hacia el cielo. Entonces, una imagen que nos ayuda, que se va para arriba. En el tercer imagen nosotros tenemos que es un accidente de carros, ¿no? Porque muchos cristianos estarán en ese tiempo, o en el tiempo estarán también quizás conduciendo los carros, los aviones, los barcos, los trenes y muchas cosas, y quedarán esos maquinarias quizás fuera de control, y será que caiga a los accidentes. Igual acá un avión que está accidentado, y así. En la imagen último tenemos también que una familia está llorando, gritando. Eso es lo que va a suceder. Por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus padres y por su madre, muchos seres humanos llorarán y lamentarán en ese tiempo, amados hermanos. Es un tiempo de muchas bendiciones para pocos, y para muchos será tristeza. El rapto de la iglesia ocurriría en cualquier momento. Pero si digo que en cualquier momento, estaría también a ustedes no ayudando, ¿verdad? Tenemos que seguir las evidencias que ya hemos hablado, ya hemos presentado en los antiguos videos. Entonces ahí están los estudios que hemos hecho, amados hermanos, ¿no? Ahí está las evidencias. Y una de las evidencias que hemos presentado es el renacimiento del pueblo judío. Tenemos que recordar que el pueblo judío ya mismo cumple los 80 años, cumpliendo las profecías de Salmos 90:10, que sería de 70 a 80 años, los años que tiene Israel, que tiene que llegar a un límite. Entonces, hoy mismo ya tiene desde el año de 1948, que donde nacieron ellos o renacieron ellos, ya lo tiene 74 años, ¿no?
Entonces, si es 74 años, nos queda 6 años. Y si hacemos cuenta, el rapto de la iglesia podría ocurrir, no estoy poniendo fecha, ni la hora, ni el año, podría ocurrir entre los años 2028. Podría ser. Poquito más antes, que mejor, ¿no? Poquito más antes que mejor, y podría ser un poquito menos, porque de ahí no pasaría. Si se pasa de ahí, ya la Biblia ya no valdría, la palabra de Dios ya no serviría, porque de ahí para allá los seres humanos ya vendrá a ser mitad robots, mitad humanos. Ya la gente ya sería una generación perversa, y ahí ya no habría ningún transformación, solo habría solamente la resurrección. Pero la Biblia está hablando de una transformación y una quizás resurrección. Entonces debe ser esta generación la que está hablando. ¿A quién compararé a esta generación? Esta generación que recibió al Evangelio de Jesucristo, esta generación que está luchando en la tierra, es la que está hablando. Otro de los detalles muy importantes que también tenemos que entender entre rapto y el arrebatamiento: este evento no ocurre bajo ningún imperio ni bajo ningún gobierno. En este momento nosotros, todos los seres humanos, vivimos en libre albedrío. No estamos bajo todavía ningún gobierno. Al cambio, el arrebatamiento sucede bajo el imperio del anticristo. Esa es la que tenemos que entender. Dios va a quitar de las manos del anticristo. Al cambio de aquí, no. Al cambio es un abrir, cerrar de ojos en el libre albedrío. Aquí lo único que tenemos que dar cuenta, estamos en el principio de dolores. Eso es la que tenemos que dar cuenta, amados hermanos. Y el principio de dolores no nos más que hace entender desde que inició el coronavirus. Desde ahí tenemos que entender todo lo que está haciendo las Naciones Unidas, todo lo que está haciendo los élites mundiales para gobernar, para ya unificar al mundo. ¿Para qué? Para que cuando llegue el anticristo ya comience a gobernar. Por eso dice en el libro de Isaías capítulo 10 versículo 14, nos dice que Él vendrá y estará listo. Y me apoderé toda la tierra, así como a huevos abandonados, y así me apoderé toda la tierra, y no hubo quien se graznase, quien se batiese las alas, y quien diga crac, 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 nadie. Entonces a ese tiempo estamos, hermanos. Entonces ojalá, Padre bendito, que todos los cristianos esperamos el rapto de la iglesia hacia las bodas del Cordero. Es la que estamos de iglesia desde Pentecostés hasta en el momento cuando llame con el trompeta de Dios, amados hermanos. Por eso es que muchas de las veces, amados hermanos, quiero también acotarles que en estos últimos tiempos muchos hermanos no están predicando estas cosas. No saben, o a lo mejor no lo quieren hablar. Porque en estos últimos tiempos la iglesia tiene que saber todos estos acontecimientos. Si no sabe la iglesia, es una iglesia que prácticamente no sabe hacia dónde va a ir. Entonces, amados pastores, amados hermanos, amados líderes, es el momento de predicar. Si usted es preferido, si usted es publicitado, si es invitado para diferentes eventos, hable de esta cosa. Pero ¿qué haces? Vas a una campaña, vas a una reunión así grande donde hay bastante gente, lo que vas a hacer es lo mismo que está hablando los hermanos pastores locales. Pastores locales ya hicieron suficiente. Ellos saben cómo gobernar, cómo enseñar, los padres con los hijos, entre esposo y la esposa, ante la sociedad, quizás los diezmos, las ofrendas, todo eso ellos saben cómo enseñar. Pero si a nosotros nos invita a una iglesia, a un evento, no es para que te vayas a decir las mismas cosas que ellos ya lo saben, sino tienes que mostrar el reino de Dios, aunque la iglesia no quiera escuchar. Porque yo, con la experiencia que he adquirido, he visto que cuando nosotros hablamos del reino de Dios, a los cristianos no le interesa, ¿verdad? A los cristianos no le interesa el reino de Dios.
Lo que interesa a los cristianos es que prediquen la sanidad, las bendiciones, que vas a tener un gran trabajo, que vas a tener un carro bueno, que vas a tener una prosperidad, que este año vas a ser el alcalde, que este año vas a ser gobernador. Todo eso, a eso le encanta. Donde haya bailes, concursos, conciertos, de noche, a ese le encanta a la iglesia. A la iglesia no le encanta que mostremos, a la iglesia no quiere saber el reino de Dios. Pero es palabra, parece que es poco pesado, pero es real, amados hermanos. La iglesia tiene que saber eso. Usted, pastor, usted cuando les invita a algún evento, tienes que hablar del reino de Dios. No los mismos, es lo mismo y lo mismo. Se habló hace 40 años, hace 30 años, sigues con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo. Entonces, algo que no entiendo, amados hermanos, ¿verdad? Y para poder entender estas profecías bíblicas y para poder hablar de todas estas cosas, no es necesario que tú seas un gran teólogo o doctor en la Biblia o un licenciado en la Biblia o un reverendo. Recuerde que Pablo dijo en su capítulo 1, versículo 27, dice, a los menospreciados, a los humildes, a los que no servían para nada, a ellos le voy a utilizar para avergonzar a los sabios. Igual que sucedió hace 2000 años atrás. Cuando Cristo Jesús vino a su pueblo de Israel, Jesucristo no eligió a los que estaban estudiando. Jesucristo cogió a los agricultores, a los pescadores, a los que estaban en el negocio, a los inocentes, a los pobres, a los 12 apóstoles escogió para que sean partícipes del reino de Dios. Y cuando los grandes sacerdotes, los grandes maestros de la palabra de Dios no fue tomado en cuenta. Y por eso nosotros tenemos que saber en qué tiempo, en qué época nos encontramos. Gracias bendito Dios, por eso digo, no es necesario que tú estés buscando todas estas cosas maravillosas que Dios está mostrando, no es necesario que te vayas a una ciudad para aprender o para estudiar. Tú tienes que sentar en su casita con su familia y dedicarse a la palabra de Dios. Y Dios, ahí está el gran maestro que es el Espíritu Santo para poder entender. Lo base primordial y fundamental es la que están dejando a un lado, ¿no? Seguirán predicando tal como le dije, ¿verdad? Prosperidad, bendiciones terrenales y prosperidades, consejos y nada más. Yo no digo que el consejo no está malo, es bueno, pero eso déjele a los hermanos pastores locales, a los diáconos locales, a los ancianos, a los maestros que están dentro de la iglesia. Ellos saben cómo predicar, cómo ayudar a los hermanos. A usted se le invita a un evento grande, muéstrele el reino de Dios. Claro, como no sabes, no entiendes, tampoco vas a poder, pues no. Por eso es necesario que te entiendas el reino de Dios. Bien, vamos ya a los primeros versículos en donde vamos a ya ver estudiando este maravilloso temita. Giramos la pantallita, luego le señalamos con un puntero y nos vamos a ir viendo los versículos y capítulos de la Biblia. Bueno. Vamos a ver, este punterito nos ayudará a ver Primera de Tesalonicenses 5:2. En Primera de Tesalonicenses 5:2 nos dice la palabra de Dios, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amados hermanos, este día al que refiere Pablo es un día del Señor que se llama los 7 años, que está dividido en 3 partes: la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Son 3. No es como antes nosotros creíamos 7 años de tribulación. No, Señor, es en 3 partes dividido. Y cada tiempo hay cosas que va a suceder. Entonces, este día del Señor, cuando usted encuentra en la palabra de Dios, sobre todo en los Antiguos Testamentos del libro de profecías, cuando usted estudia, al momento de encontrar día del Señor o aquel día, usted tiene que dar cuenta, está hablando del futuro, de aquel día cuando Dios va a actuar con sus juicios, amados hermanos. Ese se llama el día del Señor y para nosotros es como ladrón en la noche, ¿verdad? Y ahorita
estamos durmiendo y no sabemos ni a qué hora suene la trompeta, porque tocará la trompeta y los oídos espirituales escucharán. Porque aquí yo no le veo que viene hasta las nubes, no, Señor. Aquí no viene, aquí la iglesia pura, santa y verdadera se va en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y la palabra de Dios está diciendo así. Entonces vamos a seguir viendo. Otra vez giramos la pantalla y nos seguimos viendo. Ahí lo tienen, hermanos. Ahora vamos a ver Primera de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. Es la que vamos a ver. En ese pasaje dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Primerito, ¿qué es lo que sucede? Lo primerito que sucede es que los muertos de 2000 años, desde tiempo de Pentecostés hacia acá, resucitan, ¿no? Resucitan. Quizás nosotros podríamos hablar en esa resurrección, siempre lo hemos hecho a través del real audio de la radio La Voz del Paraíso. Nosotros hemos dicho, son ejemplo nomás. Si de todos los países desaparecieran 1 millón nomás, somos 195 países, sería que desaparecerían 195 millones. Porque tenemos que recordar, muchos son llamados y pocos son escogidos. Aquí no va bastante, amados hermanos, ¿verdad? Desaparecerían. Y los que ya fueron también muertos, saldrían. Que viendo acá en América Latina no hay mucho, pues. Las iglesias, nosotros hemos hecho investigación cuántos fallecidos o cuántos los que están descansando. Las iglesias nos han dicho que algunos han dicho 3, otros han dicho 4, otros nos han dicho 5, hasta ahí nomás. No hay bastante cristianos que van a resucitar, pero sí va a haber transformación. La resurrección, la mayor parte va a haber es en Europa. En mismo Israel y toda la parte de Medio Oriente va a haber más resurrecciones, porque ahí murieron los primeros cristianos, la iglesia primitiva llamada también. Acá, al cambio, en América Latina no tanto, porque el Evangelio de Jesucristo apenas llega en 120 años, al menos acá en Ecuador, en provincia de Chimborazo, llegó solamente hace 60 años. Entonces no hay bastantes resurrecciones, en eso hay que entendernos. No podemos decir todo va a haber una masa de resurrección. Hay diferentes países, hay diferentes continentes que van a resucitar. Igual si hablamos de África, si hablamos de Australia, igual, o sea, ahí es igual como por acá recién llegaron el Evangelio, entonces no hay bastantes resurrecciones. Pero sí en Europa, sí en el Asia Menor y toda esa parte donde los primeros cristianos fueron masacrados por el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces así de fácil hay que entendernos. No hay que solamente leer con leer, sino que hay que entender qué es lo que tenemos que decir. No vamos a coger en versículo y decir, aquí está esto y punto. No, tenemos que estudiar, analizar el uno por uno, punto y coma, para poder entender. Entonces, la resurrección no sería bastante a la América Latina. Entonces, 195 millones, pongamos que desaparezca el mundo actual, los seres humanos de actual. Y si hablamos de Ecuador, nosotros estamos con 17 millones. Y si desaparece 1 millón, quedaría 16 millones. No ha ido ni siquiera a la mitad, amados hermanos, no. Entonces, eso tenemos que entender la palabra de Dios. Entonces no hay bastantes resurrecciones, transformaciones, sí lo habrá en todo el mundo, quizás en los 5 continentes. Por eso estamos diciendo que haya cada país que mande a los cristianos 1 millón nomás, estaría hablando de 195 millones. Así hablando globalmente, parece bastante. Pero si vamos a cada uno de los países, y uno de esos ya estamos viendo Ecuador, no iría nada casi, ¿no? Quedaría enterito en la tierra, amados hermanos, con el paso que estamos viendo las iglesias, lo que está pasando. Así es que no hay por qué dar la vuelta, ¿verdad?
Vamos a girar otra vez la pantallita y vamos a seguir explicando y estudiando. Ahí lo tienen y vamos a ver abajo el San Mateo 24, 40. Eso es lo que vamos a estudiar. Vamos a ver. A San Mateo capítulo 40, 24, 40 al 41. Entonces estarán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Voy a explicar qué es la que está diciendo esa palabra. Habla de dos en el campo, ¿no? Dos en el campo. ¿Campo qué significa? El campo significa la tierra, el mundo global. Esa es la que está hablando. Y aquí nosotros siempre hemos estudiado, vivimos dos familias de Dios. No vivimos uno solo. En cuanto un pastor de allá de Guatemala, no sé, dijo que que los israelitas y los gentiles somos uno solo, mentira, no ha estudiado nada, ¿no? Yo lo respeto, pero allá él sabrá por qué dice eso. Hay dos familias aquí en la tierra. Uno familia celestial y el otro familia terrenal. ¿Cuál es la familia celestial? La iglesia. ¿Y cuál es la familia terrenal? Es judíos. Pueblo Israel, hoy por hoy con 9 millones de habitantes. Ahora la pregunta es que ¿habrá cristianos ahí? Por supuesto que sí. Habrá algunos cristianos porque allá no le permiten que sean cristianos, no le quieren ver. Entonces si hay cristianos, y esos cristianos irán igual en el rapto de la iglesia, y la mayoría como pueblo, no estoy hablando de individual, como pueblo escogido, pueblo electo de Dios, porque a ellos le eligen como pueblo, no como individual. Eso tenemos que entender. A ellos le eligen como pueblo y ese pueblo es la que se va a quedar, ¿no? Entonces el uno será tomado y el otro será dejado. Y otra dice también que dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. El molino, ¿qué significa? Otra vez más el mundo, el trabajo, el negocio, todas estas cosas a nivel del mundo, a eso se está refiriendo. Dos mujeres. Recuerde que a Israel le trata de niña de los ojos, la mujer propia. Y por eso lo trata también en el último tiempo, a ellos le tratan la mujer adúltera, o también le está llamando quizás ramera. ¿Por qué? Porque recibirá al marido adúltero. ¿Qué es ese? Es el anticristo que ellos esperan, el Mesías del Salvador. Amados hermanos, al cambio a nosotros les llaman de novia. A nosotros les llaman de novia, entonces son dos mujeres. Estarán moliendo. La una será tomada y la otra será dejada. El más ciego puede entender, el más niño puede entender estas cosas que un pastor, un estudiado la palabra no va a poder entender. Bueno, cada uno, ¿no? Entonces, es así la que está hablando. En donde nosotros damos cuenta que la iglesia uno se va a llevar y el otro, está hablando Apocalipsis 3, 15 al 16, donde estamos hablando de iglesia caliente, iglesia tibia, iglesia fría. La caliente se va y los dos se quedan. En donde nosotros verificamos eso en el libro de San Mateo capítulo 25, donde habla de los 10 vírgenes. Ahí entramos solo nosotros. Porque está hablando de 10 vírgenes con las lámparas. 5 de ellas estarán con el aceite y 5 de ellas estarán sin aceite. Ya ve, así de fácil, no tienes por qué estar dándose las vueltas, no tienes por qué estar confundiendo. Así se va entendiendo la palabra. Ahora, eso de que usted entiende es otra cosa, es asunto de cada uno. Yo le respeto y asunto cada cual. Así, mi hermano, esa es la iglesia que se va a ir y Israel se va a quedar, ¿verdad? Vamos, giramos otra vez la pantalla y lo vamos a ver. Ir estudiando. Ahí está, otra vez más, estamos viendo ahora libro de Apocalipsis, ¿verdad? Libro de Apocalipsis está aquí. Ahí ven ustedes con el punterito que está señalando. Y vamos a quitar el punterito porque nos va a atajar para nosotros poder leer la palabra de Dios. Ahora vamos a ver en Apocalipsis 14, 14 al 16.
Miré aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz que estaba sentado sobre las nubes y a dos veces: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la tierra metió su hoz y la tierra fue cegada. Amados hermanos, tres veces está sentado sobre las nubes. No está diciendo que va a venir hasta las nubes, peor para venir a la tierra a llevar a los cristianos. Está arriba con un sonido de trompeta, en un abrir cerrar de ojos llamado ciega, se va a los cristianos hacia las bodas del Cordero. No dice aquí, tres veces habla de que uno sentado en las nubes, arriba, no aquícito, sino arriba en el reino celestial, amados hermanos. Por eso nosotros le llamamos el rapto de la iglesia, para no confundir con el arrebatamiento. En el futuro, ya en los otros videos, vamos a ver viendo qué ha sido el arrebatamiento, amados hermanos. Entonces, este es un abrir, cerrar de ojos, que llega la ciega y se va llevando. Una vez más giramos la pantalla, vamos a seguir viendo más versículos, ¿verdad? Ahora vamos a ver, otra vez aquí están los punteritos que nos ayuda mostrando. Ahora vamos señalando para no equivocarnos, ¿ya? Quitamos más abajito, le ponemos el puntero, estamos viendo Marcos 4, 28 al 29. Porque el suyo lleva fruto a la tierra. Primero hierba, luego espiga, después de grano lleno de espiga. Cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz, porque la siega ha llegado. Mira, los versículos no nos confunde para nada, pero no sé nosotros por qué complicamos, por qué pensamos al querer. También así ustedes me pensarán, decir, hermano, está mal, pueden decirme. Pero bueno, a la final, como vuelvo y repito, es asunto de ustedes. Está hablando de un grano que sembró, el evangelio que se sembró. Amados hermanos, que desde ese momento ya el fruto, hoy por hoy, la iglesia ya está cansada. La iglesia ya está enfría. A la iglesia solamente le sostiene las diversiones, nomás le sostiene ahorita la iglesia. Donde están bailando, donde están grabando, donde están haciendo videos. Solo ese es la que está sosteniendo a la iglesia. Pero deje de hacer esas cosas, verá que la iglesia se apaga, amados hermanos. En eso hay que dar cuenta. Mientras tú haces de noche campañas, donde tú haces los bailes, los conciertos, los concursos y todo lo demás, la iglesia parece que normal seguirá, pero donde hay diversión y de noche. Porque vuelvo, repito, cuando decimos de día, la iglesia no quiere. La iglesia no le gusta estudiar la palabra de Dios. Los eventos de día a la iglesia no le gusta. A la iglesia le encanta salir de noche. Es igual como los murciélagos. A los murciélagos no le interesa salir de día, pues. Les gusta salir de noche. Y la iglesia es mismo, solo de noche. Y la de día, no, todos están ocupados. Y al Jesucristo hay que dejarles al último. Y si es que tengo tiempo, bueno, y si no, no pasa nada. Entonces, esa es la que está hablando. El fruto ya comienza a botarse, el fruto ya comienza a perderse, amados hermanos. Si no tuviera las diversiones en la iglesia ya estaría todo muerto, ¿no? Entonces, a eso tenemos que dar cuenta, ¿verdad? Más prefiero que la iglesia sepa, aunque vaya también, antes que estar en esas diversiones, ¿verdad? Bueno, pero allá ustedes. Bien, hermano, otra vez giramos la pantalla y vamos a ver otra vez los versículos. Aquí estamos viendo Gálatas, ¿no? Gálatas estamos viendo con el punterito para señalarnos, para no equivocarnos. Este es Gálatas, ¿no? Este Gálatas, ¿quién nos está diciendo? El carta del apóstol Pablo. Quitamos la pantalla, quitamos el punterito para que no nos disturbe. Este Gálatas 5:19, amados hermanos, está diciendo clarito que son en este tiempo, son las pruebas y la manifestación de
Las manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, inimistad, pleitos, celos, iras, contiendas, enemistades, herirgias, envidias, homicidios, borrachera, urgias, cosas semejantes a esto, acerca de los cuales amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, ¿qué es lo que está diciendo? En este tiempo de libre albedrío, la que ataja son esas cosas. No está atajando ningún imperio para que usted diga que es el arrebatamiento. Lo que está atajando son esas cosas, las tentaciones, amados hermanos. La prueba no es que tu marido se enferma o se muera. La prueba no es que tu esposa se muera o se enferma. La prueba no es que tu carro que vaya a chocar o tu negocio se desaparece por mala administración. Ese carro se chocó por no manejar bien. Eso no se llama prueba, hermanos. A veces yo no entiendo por qué los pastores han hablado de pruebas son esas. Esas no son pruebas, esos son cotidianos diarios, el entorno diario de la sociedad, todo. Las pruebas son estas. Estas son las que muchas de las veces no hemos podido pasar y no estamos pudiendo pasar. Yo le digo de mí, no solamente digo de ustedes, sino de mí. Esas pruebas son las que hay que pasar. ¿Y cómo lo vamos a probar? ¿Y quién está sobre estas cosas? Son demonios. Son espíritus de demonios, amados hermanos, que estamos viendo y giramos la pantalla y lo vamos a ver. Mira, en la pantalla estamos viendo de que dice en el Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales y la maldad de las regiones celestes, amados hermanos, de las regiones celestes. Gobernando a esas tentaciones son ellos, ¿no? Los huéspedes espirituales que están acá arriba, que están en el aire, todo el mundo donde gobiernan las tentaciones. Eso es lo que está hablando. La iglesia de eso tiene que zafarse para poder ir hacia las bodas del Cordero. No que muera tu vaca, no que muera tu cuye, y esa es la prueba. No. Bueno, allá ustedes, si ustedes dicen que esa es la prueba, es ustedes, pero yo les muestro tal como es. Esa es la que va a atajar para que usted y yo no podamos subir hacia las bodas del Cordero. Estas tentaciones es la que vamos a tener que ganar, y ese se llama batallas. Y cuando nosotros perdimos una batalla, verdaderamente quedamos tristes, sufrimos, lloramos a veces. Pero la batalla se pierde una vez, no todas las veces. Tenemos que ganar la guerra, amados hermanos. La guerra continúa. Las batallas también tal vez podremos perder, pero no la guerra. Y eso es mantener firme en el Evangelio de Jesucristo. Y mire, cuando hayas vencido esta tentación, el mismo Santiago nos va a hablar. Que se dé cuenta cómo se puede interpretar la palabra de Dios. Mira, dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12, nos dice, vamos a quitar el punterito, ahí está, y nos dice, una maravilloso, dice, buenaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, haya la tentación y la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a todos los que aman, ¿verdad? Así de sencillo y fácil. Las pruebas de la tentación es la que hay que vencer, no las pruebas otras. Esas pruebas terrenales, hermano, muy poco pueden recibir o podemos recibir por alguna razón si somos hijos de Dios, y si Dios quiere puede hacer que haya recibido, pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si Dios le dio? Si nosotros a veces vamos a chocar con un carro porque estamos distraídos, porque dormimos, unos porque andan chumados, manejan y van a chocar, y después dice la prueba. Eso no es prueba, amados hermanos. Vuelvo y repito, allá ustedes. Si ustedes dicen que no es así, ya es cada uno a su manera, interpreten a su manera.
Y por eso la palabra de Dios, una vez que vencimos las pruebas, Dios nos hará sentar. Bueno, el versículo capítulo no está escrito ahí, pero en el libro de ustedes, ahí está abajo, que nos hará sentar al lado de Jesucristo. Al lado de, ya que hemos resucitado, sentaremos al lado en las bodas del Cordero. Amados hermanos, este es el rapto de la iglesia. No se equivoquen, al menos los que creen en Cristo Jesús, al menos los que están estudiando el reino de Dios, no se equivoquen, no se confundan con los temas que vienen. No, cuando usted hablas, cuando tienes que predicar o cuando tienes que compartir la palabra de Dios, algo de las profecías, tienes que hacer una cuestión bonito para que podamos hacer entender, para poder entender yo mismo. Si nosotros cogemos libro de Apocalipsis y comenzamos a predicar, no sabes ni en qué tiempo te has hablado, ni cuándo es lo que sale, cuándo es las resurrecciones, ni nada, no vas a aprender nada. Peor te confundes. Por eso es que, amados hermanos, gracias, bendito Dios, que nos ha dado este medio de comunicación que está atrás de mi espalda. Bueno, están viendo ustedes lecherito, Radio La Voz del Paraíso, todas las mañanas. Lamentablemente en esas programaciones nosotros siempre hacemos a quichua. No estamos haciendo en castellano. Muchas de las veces, un poquito los tardes, hacemos en castellano. Pero este video lo hemos hecho con todo nuestro cariño, con todo mi cariño, para que puedan entender. Vuelvo, repito, no soy experto, no soy estudiado, no conozco bastante quizás la misma palabra, los frases y todo lo demás, pero gracias, bendito Dios, he tratado de hacer lo mejor posible para hacer entender en español. Algo hay de equivocar, de hecho, hasta los mejores expositores en castellano equivocan, peor yo. Así es que, mis queridos hermanos, muchísimas gracias por la atención. No olvide que este es el primer evento número 1, el rapto de la iglesia. Gracias por la atención, que el Señor las bendiga. Chao.